Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a presentar un caso clínico de un canino que ingresa con diferente sintomatología a una clínica. El grupo de trabajo de este caso clínico está conformado por Emily López Sierra con el código 1417-1029, Natalia Giraldo con el código 1416-1085 y José Víctor Savillón con el código 1417-1243, pertenecientes al grupo 5 de patología clínica de la Universidad de La Salle. Bueno, en cuanto al comienzo de este caso clínico, vamos a comenzar con lo que es la anamnesis del paciente. Vamos a tener una canina hembra que ingresa a una consulta, una urgencia, con una edad de 7 años. Se presenta de la raza labrador. Al momento del examen clínico se puede determinar que hay una inflamación del miembro anterior derecho y la parte baja del vientre se encuentra enrojecida. También podemos observar las mucosas pálidas y en este mismo examen clínico se va a determinar la presencia de sangre seca en las 4 extremidades. El primer examen que se le realizó al paciente fue el de hematología. Aquí tenemos los resultados que arrojaron este primer examen. Vemos primero en la primera columna los parámetros estudiados, en la segunda los valores obtenidos y en la última los valores de referencia. Tenemos que recalcar que todos aquellos valores obtenidos que se encuentren en negrita son aquellos que presentaron alguna anormalidad, ya sea un aumento o una disminución de los mismos. Empezando el análisis de este cuadro hemático, podemos determinar que el hematocrito, la hemoglobina y el recuento de eritrocitos se encuentran disminuidos, como lo podemos observar en la tabla que está apareciendo en pantalla. Esto nos va a demostrar que el animal se encuentra con una anemia y podemos determinar que es de tipo no regenerativo, debido a que los reticulocitos se encuentran en sus valores normales. También, viendo lo que es el volumen corpuscular medio y otros parámetros, y como la hemoglobina, entre otros, podemos determinar que esta anemia es de tipo normocítica normocrómica. Haciendo un análisis de los reticulocitos, vemos que sí hay presencia de estos. Como podemos observar en la tabla, se presentan 44. Y vemos que en los valores de referencia son menores a 60. Entonces, hay una presencia de estos, pero dentro del valor normal. Entonces, esto nos permite corroborar que es una anemia no regenerativa. Y también nos permite saber que hay un proceso patológico que se encuentra en médula ósea. Es importante mencionar que no se encuentran en gran cantidad, lo que no hace que haya un desarrollo o un cambio en el volumen corpuscular medio. Entonces, en cuanto a los granulocitos, vemos que están elevados. Los neutrófilos también se encuentran muy elevados, produciendo una neutrofilia, y esto nos va a ocurrir cuando el animal está cursando por algún proceso de infección grave, lo cual vamos a comprobar con la monocitosis que podemos ver en el mismo examen, ya que los monocitos se encuentran muy elevados y esto se da como respuesta a un proceso de carácter infeccioso. También podemos observar una linfopenia, que esta se va a producir como respuesta a esa infección que ya hemos hablado, que ese animal está presentando, o al estrés que está teniendo el animal. Analizando la ATP, que es la protrombina, podemos decir que esta se encuentra disminuida. Acá, con ella, vamos a medir el tiempo que tarda en formarse un coágulo en una muestra de sangre. Para poder entender eso debemos definir lo que es un coágulo. Un coágulo es una masa espesa de sangre que produce el organismo con el simple fin de evitar el escape de sangre y la pérdida de esta. Entonces, con esto se explica que como se encuentra disminuido, se demora mucho más en poder formar un coágulo. Entonces, de pronto podemos ver que esta anemia puede ser por algún tipo de pérdida de sangre en el animal. También este paciente presenta anisocitosis, como ya sabemos es la variación en el tamaño de células, como dijimos anteriormente, hay presencia de granulocitos y de reticulocitos, pues no se encuentran muy elevados, pero igual hay presencia de estos, los que nos va a permitir mostrar que hay una diferencia en los tamaños de estas células y que la médula se está enviando células inmaduras a circulación.
Por último tenemos la leptocitosis. Recordemos que los leptocitos son aquellos eritrocitos con una membrana muy delgada y esto se presenta principalmente cuando hay anemias crónicas. Entonces podemos decir que este paciente presenta una anemia no regenerativa normocítica normocrónica con un proceso crónico. En cuanto al perfil bioquímico, vamos a analizar lo más importante, que son las proteínas totales. Vemos que la albúmina se encuentra disminuida, por lo cual el animal está presentando una hipoalbuminemia, y la globulina también se encuentra disminuida, por lo cual se presenta una hipoglobulinemia. Todo esto nos da para indicar que el animal está teniendo una pérdida de sangre o una hemorragia, ya sea pues en este caso sería interna, ya que no presenta mayor sangrado que el de las patas. También podemos observar que el sodio se encuentra un poco disminuido. Esto también puede ser a una hipovolemia presentada por el animal. Y vemos que los valores de glucosa, por ejemplo, se encuentran normales. Entonces, todos estos valores nos hacen indicar que el animal está presentando hasta el momento de ahora es una pérdida de sangre. No se sabe la causa de esta pérdida. Por último tenemos la información de la coagulación. Vemos que el APTT y el PT están incrementados. Esto se puede dar debido a una intoxicación por rodenticidas o deficiencia en la vitamina K o deficiencia del factor de vía común. También vemos que la ACT, que es el tiempo de coagulación activado, se incrementa por la trombocitopenia antes mencionada, aunque en este caso el animal no la presenta, pero esta se puede incrementar es cuando hay una trombocitopenia marcada. Vemos que el fibrinógeno se encuentra normal y el tiempo de sangrado también está entre sus valores normales.